Saludos jóvenes, continuamos trabajando con nuestro curso de estadística 1 y vamos a trabajar ahora con las distribuciones de probabilidad. Vamos a ver qué cosa es una distribución de probabilidad y cómo nosotros la podemos emplear y resolver trabajando con nuestro programa, ¿verdad? Es importante que tengamos a mano una calculadora para poder resolver este tipo de operaciones. Una distribución de probabilidad es la lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Recordar que a un experimento, si todos los resultados del experimento tienen la misma probabilidad, o sea, si todos los X sub Y tienen el mismo P sub Y, entonces el espacio se llama X probable. Si no, o sea que hay un X, por ejemplo, un X1 que tiene una probabilidad P1, pero hay un X sub 2 que tiene una probabilidad P2, donde P1 es distinto de P2, entonces el espacio no es X probable. Por ejemplo, se lanza una moneda al aire 3 veces. Los resultados se muestran en la tabla siguiente. A partir de esta construya la distribución de probabilidad y la gráfica. Entonces vamos a ver cómo nosotros manejamos este asunto. Entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que si se lanza una moneda 3 veces, estos son los resultados posibles. Entonces, 3 veces significa que entre las 3 monedas van a tener 8 resultados posibles. O sea, 2 a la 3, que me daría 8. ¿Por qué 2? Por la base 2. ¿De acuerdo? Porque tengo o es 2, o es verdadero, o es cara, o es escudo. Significa que son 2 posibles resultados. Como se lanzaron 3 veces las monedas, entonces el resultado me daría 8. En el primer lanzamiento pueden ser 4 caras y 4 escudos. H sería el escudo. Y 2 y 2 después en el segundo y en el último de 1 en 1. Esto sería la posibilidad. Eso es para equilibrar el trabajo. Eso significa entonces que salgan las 3 caras, 0. Que salgan 2 caras y un escudo, 1. 2 caras y un escudo, otro. Que salgan, o sea, aquí le estamos diciendo el número de caras que tiene salir. Aquí tenemos 0 caras, 1 cara, 1 cara, 2 caras, 1 cara, no, 2 caras, 2 caras y 3 caras. ¿De acuerdo? Es el número de caras lo que estamos estudiando. La distribución de probabilidad es la siguiente. Aquí tenemos X sub Y, que sería la variable aleatoria que representa el número de caras, y P de X sub Y, que sería la probabilidad que ella representa. Entonces vamos a llenar esto, a completar esta tabla. Lo X sub Y sería cuántas caras salieron. 0 caras. ¿Cuál es la probabilidad de que se obtenga 0 caras? Entonces sería, la voy a poner aquí al ladito, serían probabilidad de que sea 0 va a ser 1 de 8. ¿De acuerdo? Eso sería 0.125. Si dividimos 1 entre 8. No lo podemos dividir. Aquí vamos a tener 1 entre 8. 0.125. Entonces vamos a ver el segundo. De que salga una cara, vamos a tener 1, 2 y 3. O sea, la probabilidad de que salga una cara es 3 sobre 8. Si nosotros lo dividimos, 3 entre 8 nos daría 0.375. Aquí vamos a tener, aquí fue 0.125, 0.375, 0.375. Eso no está dado en por ciento, eso no lo estamos dando en decimal. Que salgan 2 caras, aquí vamos a tener 2 caras, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3. La probabilidad de que salgan 2 caras es de 3 sobre 8, que es lo mismo que 0.375 también. 0.375. Y la probabilidad de que salgan 3 caras, entonces sería 1. La probabilidad de que salgan 3 caras es de 1 sobre 8. 0.125. 0.125. Ahí tenemos la probabilidad de que salgan todas las caras. La suma de esas probabilidades debe dar 1.
Y ahí nosotros tendríamos ya la distribución de probabilidad. Esa es la distribución de probabilidad para el lanzamiento de una moneda 3 veces. ¿Ok? Esa tabla de distribución de probabilidad. X sub i es el número de caras que deseamos que salgan. Y P de X sub i sería la probabilidad de que salga la cantidad de caras solicitada en los 3 lanzamientos. Nos vamos entonces con la gráfica. ¿Cómo nosotros construimos la gráfica? Para construir la gráfica es bastante simple. Aquí vamos a tener en el eje Y las probabilidades, los P de X sub i. ¿De acuerdo? ¿Qué serían? Lo vamos a decir así mismo. Probabilidad. En el eje horizontal nosotros vamos a tener los números de cara. Aquí vamos a tener 0 cara, 1 cara, 2 caras y 3 caras. Miren que el 0 no comienza en el origen, porque este 0 no es 0 del origen, sino es un resultado del experimento, que salgan 0 caras. Y vamos a tener algunas barras. Entonces aquí vamos a tener que aquí en la primera va a ser 1 sobre 8, en la segunda 2 sobre 8, en la tercera 3 sobre 8, en la cuarta 4 sobre 8. No hacía falta el 4 sobre 8, pero lo voy a poner. Ahora vamos a construir nuestras gráficas. Lo vamos a construir que quede en el centro el 0, el valor. 0 es, nosotros dijimos que 0 era 1 sobre 8, o sea, 0.125, 1 sobre 8, que sería esto. Ahí está, 1 sobre 8. Bueno, vamos a tratar de que me quede con... Ahí está, 1 sobre 8. El siguiente sería 375, que sería entonces 3 sobre 8. Entonces el otro sería 3 sobre 8. Este va a llegar hasta 3. Ahí está. 3 sobre 8. El otro también sería 3 sobre 8, que salgan... Ahí está, 3 sobre 8. Y finalmente el último, que sería también 1 sobre 8. Ahí está. Esa sería la gráfica de nuestra distribución de probabilidad, donde en el eje horizontal lo que nosotros tenemos es algo que se llama número de caras. Y ahí nosotros tendríamos nuestros resultados. Esa sería la distribución de probabilidad. La gráfica de la distribución de esta distribución de probabilidad. Ahí tendríamos entonces cómo nosotros la podemos manejar. Continuamos. Vamos a ver entonces qué cosa es una variable aleatoria. Es la cantidad que resulta de un experimento que por azar puede adoptar distintos valores. X sub i, la representamos así, es el número de caras que se presenta en el lanzamiento de una moneda 3 veces, que fue el caso anterior. Esa sería la variable aleatoria. La variable aleatoria BA, que así la vamos a llamar de ahora adelante, puede ser continuas o discretas. Discretas. Aquí tenemos que tener cuidado. Acepta valores claramente separados. Es decir, son el resultado de un proceso de conteo. Por ejemplo, el número de hijos de una pareja. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque en muchos casos nos dicen, algunos textos inclusive, que las variables discretas son aquellas que no admiten decimales. Y por ejemplo, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. Ese es un proceso, ese es un conteo, esa es una variable aleatoria discreta. Aunque tiene decimales, pero está claramente separada un valor de otro, con 0.1 de diferencia. Porque asunto de comodidad no acepta
variables con decimales en las variables discretas para evitar confusiones con los estudiantes, pero realmente se podría admitir. Es la separación entre un valor y otro lo que dice eso. Ahora, si tenemos 10.1 y el otro 10.125, aquí no, porque hay una que tiene un decimal, o sea, la separación, bueno, vamos a poner otra, 10.2. Ahí tengo que la separación entre una y otra no es la misma, por lo tanto, la variable no es discreta. Esta no resultó de un conteo, o sea, no se contó 1, 2, 3, 4. Entonces, yo puedo contar las medidas que realizo y eso resulta variable discreta. El número de hijos de una pareja sí es una variable discreta. Es continua cuando la variable que se resulta de un proceso de medición. Por ejemplo, medir la anchura de una habitación. 10 personas miden la anchura de una habitación y dan el resultado. Todos van a tener valores probablemente el mismo, algunos coincidan y otros van a tener valores diferentes, pero resultó de medir. A eso entonces que nosotros le llamamos variable continua. O bien que midan la temperatura en un punto determinado. Media, varianza y desviación estándar de una distribución de probabilidad. Vamos a ver, la media se define de esta forma, como la sumatoria desde 1 hasta n, ese símbolo significa sumatoria, de 1 hasta n de todos los x sub i por la p de x sub i, es decir, sumar todos los valores por su probabilidad. Por ejemplo, esto, la media sería el valor 1 por la probabilidad de ese valor, más el valor 2 por la probabilidad de ese valor, y así hasta el último. Esta sería la fórmula desarrollada, es lo mismo. La varianza y la desviación estándar son estas. La varianza se simboliza así, una especie de O al cuadrado. Es la sumatoria desde 1 hasta n de todo lo que sub i menos la media al cuadrado por la probabilidad. Es decir, que la varianza me genera entonces una expresión como esta. La varianza va a ser igual a x1 menos la media al cuadrado por la probabilidad de x1, más x2 menos la media al cuadrado por la probabilidad de x2, hasta xn menos la media al cuadrado, dejé el cuadrado aquí botado, al cuadrado por la probabilidad de xn. Esa sería la varianza. Y la desviación estándar, que es esta, desviación estándar, no es más que la raíz de la varianza. ¿Ok? Y esto mide dispersión de la información, de los datos colectados. Dispersión significa separación de la media. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra la información, los datos del promedio? Mientras una varianza es mayor, entonces los datos están más dispersos. Disperso significa alejado, separado de ese promedio. Mientras más pequeña es la varianza, más cerca están ellos. Y la desviación estándar me permite medir un dato en particular, qué tan cerca o lejos está del promedio. Por ejemplo, aquí tenemos un caso y aquí nos dice esta situación. John Rasdal vende automóviles nuevos en Pelican Ford. Por lo general, John vende la mayor cantidad de automóviles el sábado. Desarrolló la siguiente distribución de probabilidad de la cantidad de automóviles que espera vender un sábado determinado. Aquí tenemos la distribución. Cantidad de automóviles vendidos, esa es la variable x sub i. Esta es la variable x sub i. Y puede ser 0, 1, 2, 3, 4. La probabilidad de que venda 0 un sábado es de 10%. La probabilidad de que venda 1 es de 20%. La probabilidad de que venda 2 es de 30%. La probabilidad de que venda 3 es de 30%. Y la probabilidad de que venda 4 es de 10%. Para un total de 100. Entonces, ¿de qué tipo de distribución se trata? Eso es lo primero. Si es continua o es discreta. ¿Cuántos automóviles espera vender John un sábado normal? Es decir, ¿qué promedio él pretende vender un sábado cualquiera? ¿Cuál es la varianza de la distribución? Entonces vamos a revisar esto. Entonces nosotros vamos a resolver este problema y la pregunta número 1 es: ¿de qué tipo de distribución se trata? Y simplemente diríamos que la distribución
es discreta. Se ve que es discreta porque resulta de un conteo, que el conteo significa 1, 2, 3, 4, 5 autos. Por lo tanto, es una distribución discreta. Respuesta 2. ¿Cuántos automóviles espera vender? Espera significa que es el valor esperado. En las distribuciones de probabilidad así se le llama a la media, valor esperado. En otros casos, esperanza matemática. El trabajo de nosotros ahora será calcular el valor esperado, que sería la media. La media no es más que, como son 5 valores, entonces yo voy a tener X1 por la probabilidad de X1, más X2 por la probabilidad de X2, más X3 por la probabilidad de X3, más X4 por la probabilidad de X4, más X5 por la probabilidad de X5. Y vamos a sustituir. Esto sería X1, que es 0, por la probabilidad de X1, que es 0.10, más X2, que es 1, por su probabilidad, que es 0.20, más X3, que es 2, por su probabilidad, que es 0.30, más X4, que es 3, por su probabilidad, que es 0.30 también, más X5, que es 4, por su probabilidad, que es 0.10. Y nosotros aquí entonces ahora multiplicamos. El primer valor me da 0, más el segundo valor me da 0.20, más el tercer valor me da 2 por 0.60, más 0.90, más 0.40. Y vemos entonces que nosotros tendríamos una sumatoria, que esto sería, el promedio será 0.20 más 0.60, 0.80. 0.80 más 0.40, 1.20. 1.20 más 0.90, 2.10. Entonces él espera vender 2.10 autos. 2.10 autos es que él pretende vender un sábado cualquiera. Ok. Entonces aquí nosotros vamos a tener, al final vamos a decir, interpretar estos datos. Aquí nosotros vamos a tener que la media es 2.10 autos. Cuidado con eso. No es que él va a vender 2 autos y un poquito del otro. No. Esto es un asunto de caracterización. Esto lo que significa es que si él vende 100 autos, que si se venden 100 autos, él espera vender 21 de esos 100. ¿De acuerdo? Si él vende, o sea, porque simplemente rodamos el punto. En un sábado cualquiera pretende vender 2.1, pero si usted 100 vende 100, ¿cuánto equivale de esos 100? ¿Cuánto equivalen aquí? Los 2.1 de 100, ¿cuánto serían? A eso es que nos referimos. ¿De acuerdo? O sea, que no crean ustedes que va a ser. Tercera respuesta. La tercera respuesta es ¿cuál es la varianza de la distribución? Entonces necesitamos revisar la varianza de la distribución. Para nosotros poder calcular la varianza de la distribución vamos a tener que hacer algunos resultados. La varianza de la distribución vamos a tener que construir una tabla adicional. Vamos a agregar aquí una hoja y vamos a construir una tabla. Vamos a tener entonces aquí la variable x sub i. Vamos a ver. Aquí voy a tener la variable x sub i, que sería la variable aleatoria, que sería la cantidad de autos. Aquí voy a tener la probabilidad de los x sub i, que sería qué probabilidad tiene cada una de ellas. Que esos son los datos que a mí me dieron aquí en esta distribución. Vamos a ver entonces que como es la varianza lo que yo quiero calcular, voy a necesitar entonces x sub i menos la media. Ya la media yo la calculé. O sea, esa diferencia la voy a tener ahí. También la voy a necesitar al cuadrado. Voy a tener el x sub i menos la media al cuadrado. No voy a necesitar cuadrado también, por lo tanto vamos a hacer una columna para eso. Y finalmente vamos a necesitar el x sub i menos la media al cuadrado por su probabilidad de x sub i. Y ahí nosotros tendríamos nuestro resultado. Esos serían los encabezados de la tabla.
y construimos la distribución. ¿De dónde sacamos esos encabezados? Recuerden que nosotros tenemos aquí que la varianza es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de todo lo x sub i menos la media al cuadrado por su probabilidad. De ahí nosotros sacamos esto. Primero el x sub i menos la media, después eso mismo al cuadrado y finalmente esto por la probabilidad. Y eso es lo que nosotros vamos a completar. Completemos entonces. Vamos a colocar primero los x sub i, que sería 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí tendríamos la tabla. Vamos a completarla. Luego vamos a tener la probabilidad, que sería 0.10, 0.20, 0.30, 0.30, 0.10. Esos fueron los valores de probabilidad. Ahí están. Luego vamos a tener x sub i menos la media. La media la tenemos, que es 2.10. Y los x sub i son 0, 1, 2, 3. Entonces tenemos que hacer esos cálculos, que sería x sub i menos la media, o sea, 0 menos la media, eso sería negativo 2.1. Luego 1 menos 2.1, que es la media, me va a dar negativo 1.1. Luego vamos a tener 2 menos 2.1, voy a tener entonces 0.1. 3 menos 2.1 me va a dar 0.9. Y 4 menos 2.1, 1.9. O sea, lo que hicimos fue restar cada x menos el promedio, que ya lo habíamos calculado aquí, que fue 2.10. Ok, ahora cada uno de esos resultados lo elevamos al cuadrado. 2.1 cuadrado, eso es para quitarle el signo negativo. Entonces aquí tendríamos 2.1 a la 2, nos daría entonces 4.41. Aquí vamos a tener entonces que este me daría 4.41. 4.41. Esto es positivo porque menos 2.1 al cuadrado da positivo. Ahora 1.1, 1.1 a la 2 y me daría 1.21. Entonces aquí vamos a tener 1.21. Luego vamos a tener 0.1 a la 2. Entonces vamos a tener acá 0.1 a la 2 y tendríamos 0.01. Entonces el resultado sería aquí 0.01. 0.9 a la 1 me daría 0.81 y 1.9 al cuadrado me daría 0.81 y luego 1.9 al cuadrado me daría 3.61. El resultado aquí sería 3.61. Ya lo tengo al cuadrado. Miren que están todos positivos ahora, que esa es la idea, eliminar los negativos. Ahora esos valores van a ser multiplicados por las probabilidades, por los P de X sub i. 0.10 por 4.41. Entonces aquí vamos a tener 0.10 por 4.41. Eso nos da 0.441. 0.441. Luego tengo 1.21 por 0.2 por 0.20, que me daría 0.242. Luego tengo 0.01 multiplicado por 0.30 y eso me daría 0.003. Luego tengo 0.81 por 0.30. Eso me daría 0.243. Y luego vamos a tener 3.61 por 0.10, que me da 0.361. Ahí tengo mis resultados. Finalmente hacemos esa sumatoria, porque dijimos que la varianza es una sumatoria de toda esa columna. Y sumo. Eso sería entonces 0.361 más 0.243 más 0.003 más 0.242 más 0.441. Y eso me daría
1.29. Entonces esta suma aquí me daría 1.29. Esta sería la sumatoria. Entonces ahora vamos a eliminar esto. Y ahora nosotros vamos a calcular lo que nosotros necesitamos. La varianza, esta varianza que no es más que, vamos a llevarnos la fórmula para acá. La varianza que no es más que, la varianza no es más que la sumatoria de todos los x sub i. Esa sumatoria de todos esos valores. La varianza no es más que esa sumatoria que me dio 1.29. Y aquí nosotros tendríamos el valor de la varianza. Ese valor es el que me indica los niveles de dispersión. Mientras más pequeño es, entonces más dispersión hay en los datos. O sea, más diferencia hay respecto al promedio de venta. Es decir, que si es un número muy grande, mis ventas puede ser que yo venda mucho, pero puede ser que venda muy poco también. Porque mis ventas sabatinas, porque este cálculo para los sábados, están muy separadas una de otra. Ahí tendríamos la varianza. Entonces, eso fue lo que nos mandaron a calcular, cuál es la varianza de la distribución. Y ahí está. Entonces, el análisis o conclusión sería la siguiente. Conclusión. La distribución es discreta, ya que surge del conteo de las ventas de las cantidades de vehículos los sábados. Además, vamos a decir aquí, las ventas promedio se esperan que sean de 2.10 carros por sábado. Asimismo, tiene una varianza de 1.29, lo que indica baja dispersión en las ventas respecto al promedio, porque la varianza se calcula respecto al promedio. Entonces miren lo que nosotros tenemos que mencionar de nuestra conclusión. O sea, tenemos que dar respuesta a nuestro problema, y ahí tendríamos entonces nuestro resultado. Ese resultado es para este problema, calculando esa distribución de frecuencia o distribución de probabilidad, calculándole, diciendo el tipo de distribución, el promedio y la varianza. Otro dato interesante, otro problema interesante sería este. Vamos a revisarlo. Bien, vamos a dejarlo vamos a hacer este problema ahora para no tenerlo pendiente. Vamos a ver aquí que tenemos que Bell Department Store tiene una venta especial de este fin de semana. Los clientes que registren cargos por compras de más de $50 en su tarjeta de crédito de Belk recibirán una tarjeta especial de la lotería de la empresa. El cliente raspará la tarjeta, lo cual indica la cantidad que se descontará del total de compras. A continuación aparecen las sumas del premio y el porcentaje
de tiempo que se deducirá del total de la compra. Entonces aquí yo tengo la suma de los premios. Esto sería la suma de los premios. La suma de los premios son 10, 25, 50 y 100. La probabilidad de que tenga estos premios son las siguientes: 50% de que sea de 10, 40% de que sea de 25, 8% de que sea de 50 y un 2% de que sea de 100. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad media deducida de la compra total? O sea, el promedio de las ventas totales, ¿cuál es? Además, ¿cuál es la desviación estándar de la cantidad reducida del total de las compras? Bien, lo primero que nosotros vamos a hacer es la distribución. Vamos a construir la distribución para nosotros simplificar el trabajo. Aquí vamos a tener entonces primero la X sub I, que es la variable aleatoria. Esta es la variable aleatoria. Y aquí vamos a tener su probabilidad, la probabilidad de las X sub I, que nosotros la tenemos también. Ahí están. El siguiente paso sería nosotros multiplicar los X sub I por su probabilidad. Eso es para poder calcular la media, porque la media me exige eso y me la están pidiendo. Además, para calcular la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, necesitamos los X sub I menos la media. También necesitamos los X sub I menos la media al cuadrado. Pero también necesitamos los X sub I menos la media al cuadrado por su probabilidad. Y aquí nosotros tendríamos ya toda la información que nosotros necesitamos para hallar lo que nos piden. Los X sub I serían entonces 10, 25, 50 y 100. La probabilidad de esto sería 0.50, 0.40, 0.08, 0.02. Y aquí nosotros tendríamos ya la tabla. Multiplicamos los X sub I por aquí este producto, esto me dice que multiplique los X por los P, esto 2. 10 por 0.5, eso me da 5. 0.40 por 25, 0.4 por 25, eso me daría 10. Luego 0.08 por 50, eso me daría 4. Y finalmente 0.02 por 100, eso me daría 2. ¿De acuerdo? Esa sumatoria me da entonces 15,21. Y ahí yo tengo entonces la sumatoria total de los X sub I por los P de X sub I. Ok. Ahí tengo ya esa parte hecha. Luego nos dicen X sub I menos la media, pero necesito hallar la media para esto. ¿Cuál es la cantidad media? Lo que significa entonces que la parte A, ya yo tengo información para calcularla, que es la media es igual a la sumatoria desde 1 hasta n de todos los P de X. Bueno, vamos a ponerlo como va. De todos los X sub I por su probabilidad. Es decir, esto me daría 21. Eso significa que el promedio sería de $21. Eso significa que el promedio estimado es de $21 de la compra, para poder optar por alguno de los premios. Entonces, ya tengo la media, que es 21. Yo voy a restar cada X sub I, que son estos valores, menos el promedio. 10 menos 21, eso me va a dar entonces a mí negativo 11. Luego voy a tener 25 menos 21, eso me va a dar 4. Luego 50 menos 21, eso me va a dar 29. Y 100 menos 21, eso me va a dar 79. Esa columna la elevamos al cuadrado
11 al cuadrado me va a dar 121, 4 al cuadrado me da 16, 29 al cuadrado nos da 841 y 79 al cuadrado, eso nos da 6.241, 6.241. Ya tengo entonces acá calculado el X sub Y menos la media al cuadrado. Ahora esa columna se multiplica por los P, por la probabilidad, que es esto acá. O sea, esta columna por esta columna me va a dar esta que está acá. 0.50 por 121, 0.5 por 121, y eso nos da 60.5. Aquí vamos a tener entonces 60.5. Luego vamos a tener en el otro 16 por 0.4. 16 por 0.4 nos da 6.4. 6.4. Luego 841 por 0.08. Y eso nos da 67.28. 67.28. Aquí vamos a agregarle un 0 para que tenga dos decimales. Y 6.241 por 0.02. Eso nos da 124.82. 124.82. Y ahí tendríamos ese resultado. La sumatoria de esto es lo que me ayuda con la varianza. Calculamos la sumatoria, que sería en este caso entonces, nuestra sumatoria sería 124.82 más 67.28 más 6.4 más 60.5. Eso nos daría 259. Esta suma me daría 259. Y este sería, en este caso, la sumatoria de todos los valores que nosotros tenemos. Una vez que ya nosotros tenemos estos datos, el trabajo será entonces calcular en la parte B la desviación estándar. Recuerden, la desviación estándar es la raíz de la varianza. Para ello necesito primero la varianza, que no es más que la sumatoria desde 1 hasta n de todo lo X sub Y menos la media al cuadrado por su probabilidad. Que esto sería, la varianza sería entonces esa sumatoria que me daría 259. Esa cantidad es la varianza, que resulta en un número alto, lo que significa que hay mucho nivel de dispersión en las compras. Eso significa que hay gente que compra mucho y gente que comprará poco. Porque mire, respecto al promedio, que son $21, la varianza está bastante alta. Significa que hay gente que hace compras muy altas y gente que hace compras muy bajas. Y ahí tendríamos mucho nivel de dispersión. Eso significa que las compras están lejos del promedio para optar por uno de los premios. Y por ende, la desviación estándar sería de la raíz de la varianza, que sería 259. Si sacamos la raíz de 259, eso nos daría 16.09. Eso significa entonces que la desviación estándar es de $16.09. 16.09. $16 con 9 centavos. Esa es la desviación estándar. Miren que es una desviación estándar bastante alta respecto al promedio. Sigue habiendo mucha dispersión. Y ahí no están resueltos los casos que nos piden. Por lo tanto, vamos a concluir. Conclusión. ¿Qué vamos a decir al respecto? La media de las ventas es de $21. Con una desviación estándar de 16.09. Aquí le vamos a poner entre coma, póngale entre corchete, la media, que es 21, más o menos 16.09, y cierre el corchete. ¿Qué significa esto? Que las ventas podrán ser restándole 16, que serían 21 menos 16, $5,
hasta aumentándole 16 a 21 serían $37. O sea, entre 5 y $37 estarían la mayoría de las ventas, el 68% de las ventas para ser preciso. Entonces aquí tendríamos la media de las ventas es de $21 con una desviación estándar de 16.09. Esto indica que las ventas están dispersas respecto al promedio. Así lo refleja la varianza entre paréntesis 259, que es un valor bastante alto. Entonces ahí nosotros tendríamos otro caso en el que calculamos para una variable aleatoria, en este caso para ventas, la distribución. Nada, continuamos.